en esa fecha, comienza uno de los momentos más difíciles de mi vida, uno de los momentos más tristes. Queríamos llegar luego al destino al cual habíamos sido asignados, que no era ni más ni menos que las ruinas de una cárcel. Comenzó mi interrogatorio, que fue con apremios físicos, por supuesto, y que me tuvieron después 3 días orinando sangre. Todo el mundo se divierte, la comida es abundante para todo visitante que ha venido a veranear. Hola y bienvenidos a este programa que les trae el buen humor. Con buenas ondas las secciones y muy buenas vibraciones, un buen rato estoy seguro pasará. Buenos artistas e invitados con usted compartirá su amigo Chino Navarrete. Aquí está. El 11 de septiembre de 1973, yo era estudiante de la Universidad de Chile, el Instituto Pedagógico acá en Valparaíso, este mismo edificio. Desgraciadamente, en esa época, en esa fecha, comienza uno de los momentos más difíciles de mi vida, uno de los momentos más tristes. Hola, ¿cómo está? Aquí estudié. Bueno, de la Universidad de Chile. Yo estaba cursando, en ese tiempo era por semestres, llevaba aprobado unos 3 semestres o 4 semestres de la carrera de filosofía, pero además era funcionario del Banco del Estado. Nunca me imaginé que mi vida pudiese cambiar tan abruptamente. Fue una crisis que comencé ese día y que me costó superarlo por bastante tiempo. Oiga, y el secretario de la carrera de filosofía, el secretario vivía conmigo, era un pensionado universitario en Playa Ancha. Oiga, ¿y la familia Madrid que vivía aquí? Mire, está la señora Gladys. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo le va tantos años? Antes de viajar, mi vida. Sí, antes de irme para dónde. ¿Para dónde? La noche del 10 de septiembre, estando yo aquí, golpearon la puerta y era mi amigo Iván, el colega del Banco del Estado que vivía aquí a la vuelta. Me dijo, compadre, me dijo, vámonos a quedar a mi casa. Mi señora se fue a Casa Blanca, donde su familia, quédese conmigo en la noche, prepararemos algo de comer. Y así pasamos la noche del 10 de septiembre. Al otro día ya amanecimos con un golpe militar y amanecimos en circunstancias difíciles. Aquí fue, parece. ¿Ahí? Por aquí. Estábamos con mi amigo Iván, estábamos almorzando y con mi otro compañero del pensionado universitario cuando de repente golpearon la puerta abruptamente y entraron 18 marinos y nos interrogaron, nos empezaron a preguntar, ellos venían con la cara pintada y nos sacaron manos en la nuca y por aquí, por esta calle, sin pavimentar en ese tiempo, empezamos a bajar hacia la esquina y nos condujeron hacia la escuela de submarinos. No hubo razones en ese momento, solamente imagínate, toque de queda, silencio absoluto, la calle vacía. A esas alturas se empezaba a sentir en el ambiente el peso de algo que iba mucho más allá de lo que nosotros nos imaginábamos. Nos subieron a unos buses y nos llevaron con destino al Estadio Valparaíso. Aquí las circunstancias empiezan a cambiar un poco porque nos damos cuenta que no somos los únicos que estamos viviendo una situación de tanto miedo, de tanto terror, de tanto susto. Y entramos corriendo y nos damos cuenta que más de la mitad de la cancha está plagada de personas tendidas
con las manos en la nuca, nos hacen levantarnos y nos dicen los 4 y nos traen y nos sacan hacia aquí y nos llevan a los camarines. En los camarines había un interrogatorio, había un oficial y gente de la Marina preguntó mi nombre. Desgraciadamente yo no tenía carnet de identidad, en ese tiempo lo había perdido, no pude justificar mi nombre y bueno, seguimos en calidad de detenidos en el camarín. Sí. ¿Qué fue modificado para el Mundial del 87? Bueno, la verdad es que ni recuerdo si tenía militancia, pero sí lo que tengo muy claro que era radical. Era como estar en un club deportivo, digámoslo. ¿Ah? No podía ser ese el motivo por el cual yo tenía que estar detenido, porque no tenía una razón lógica de, por ser miembro de un partido radical, estar preso. Ya cuando empieza a oscurecer, nos invitan a salir, nos hacen salir del estadio y nos encontramos ahí a la salida con los camiones. Nos subieron a los camiones y en capa, así de a tres, nos tendieron. Yo me sujeté de la mano de mi amigo y más o menos empezamos a calcular hacia dónde nos llevaba. El destino en ese instante era el muelle de Valparaíso. No se puede. Nos tocó a nosotros también pasar de repente y tendernos a la orilla del muelle. Ahí estuvimos un largo rato para posteriormente con bayoneta calada ser levantados de ahí, de la orilla y ser conducidos a un barco. Subimos y después bajamos a las bodegas del Maipo. Al bajar a las bodegas estaban llenas, estaban repletas de presos, de prisioneros, ¿no? Habíamos parado pero no acostado. Tampoco había baño, no había donde tomar agua, no había donde hacer las necesidades primarias. Al tercer día recién comenzaron a darnos algo de alimento. Un alimento preparado en muy malas condiciones. Estuve durmiendo un rato y una gran bulla me despertó de repente. Una bulla tremenda me despierta. Viene un profesor de Valparaíso, Huachimán, y me despierta y me dice, Chino, despierta. ¿Qué pasa? Le dije, yo sentí una bulla que primera vez sentía. Y era el barco que estaba zarpando. Nos llegaban versiones de que el Lebu, que era el barco que estaba al lado, el barco vecino, hermano del Maipo, salía a fondear gente a la altura de Coquimbo. Así que cuando zarpó el Maipo, la sensación que nos vino fue de que hasta ahí llegaba nuestro cuento también. Empezaron a pasar las horas y nos dimos cuenta que los que sabían de navegación, porque yo no tenía idea, de que ya habíamos pasado la altura de Coquimbo, que habíamos pasado la altura de la zona donde nosotros creíamos que la gente se fondeaba. Entonces eso nos trajo un primer alivio a nuestro corazón. Y vemos que la escotilla se abre un poco y baja un marino con un aspecto ya mucho más gentil, a cara limpia, con un don caballeresco, ¿no? Y nos dice que nosotros somos prisioneros de guerra y que vamos con destino a Pisagua. Al bajar a los lanchones en los acantilados, en Pisagua veíamos puntos que brillaban, muchos puntos en el cerro, desde donde se ve la línea, donde se ve el camino hacia abajo, ¿ah? Muchos puntitos que brillaban. A medida que nos empezamos a aproximar en los lanchones hacia Pisagua, nos dimos cuenta que los puntos que brillaban en los acantilados y en el mismo Pisagua, en todos lados, eran los cascos de los militares que nos esperaban con una bienvenida. La verdad es que eran miles los militares que nos apuntaban y todos los sueños que teníamos de llegar a un pueblo donde íbamos a estar relegados, a un puerto donde íbamos a poder pescar, donde íbamos a poder estar presos, pero haciendo una vida de seres humanos, se nos venían al suelo. ¿Cómo está, mijito?
Oye, que no es el chino que sale en la... ¿o no? ¿Ah? Chino Navarrete, ¿no? Chuchu, para edad. Aquí estaba yo. Oye, la talla que le decía recién, ¿sabe cuál es? Está un guatón que se ve en la televisión, pues nada que ver. Soy más flaco, Flaco, Beckenbecking. La verdad es que nosotros lo que queríamos en ese momento era dejar de ver militares, dejar de vivir el momento tenso, por lo tanto queríamos llegar luego al destino al cual habíamos sido asignados, que no era ni más ni menos que las ruinas de una cárcel. ¿Vienen a conocer Pisagua? Me alegro, espero que les guste. Acá vivían afuera, o sea, ¿Está todo igual? está todo igual y al contrario, hemos restituido algunas cosas que había de por ser acá, antes no estaban los palitos esos reflejados. Esta es la parte... Ahí es donde vamos a... A meter. Ahí está igualito. ¿Está igual? Igual. Esta Esta era la esto- ducha. ¿Y aquí qué pasó? Esta era la ducha. El primer día que yo llegué a esa celda. ¿La cual? A la... Llegamos a esta celda, no había absolutamente nada. Y nos tiraron una frazada para cada 3 personas, una frazada. ¿Cuántos días estuviste en esta...? En esta debe haber estado unos 3, 4 días máximo. En esta escala, el día antes que murieran los primeros que murieron aquí en Pisagua, se pararon todos los oficiales y después que pasaron lista de todos los detenidos que habíamos, cada oficial eligió a uno para que fueran a trabajar al muelle viejo. Y esos fueron los que no volvieron nunca más. Entre ellos un niño de 16 años, creo. Aquí fue donde estuve yo. ¿En esta? Acá está ahí. Aquí estaba yo. Aquí habíamos aproximadamente... Habíamos 7 o 8, claro. La única vez que salíamos en el día nosotros, salíamos una vez al día, en la mañana, era acá, a estos baños, que habían unos pilones, no sé dónde están todavía. Claro, unos pilones aquí donde salíamos a la van. Claro, estos pilones, ¿ves? Aquí están todavía. Si no me equivoco, aquí está la enfermería. El lograr Llegar acá era un premio, era fantástico, porque era un paseo, imagínate salir de ahí a acá. Era un premio tremendamente grande. Los enfermeros que estaban a cargo eran unos tipos muy simpáticos, los militares eran gallos que nos alentaban, fue gente que se portó muy bien. El rancho era una vez al día por otro, todos los días. Nada más que eso, una sola vez al día. No había desayuno, no había comida, nada. Los militares cuando nosotros recién llegamos,
no tenía ni idea quiénes éramos los que veníamos. Y según la información que recibían ellos, nosotros éramos gente experta o terrorista. No sé qué es lo que les informaron a ellos, porque no se atrevieron a entrar a la cárcel. Ellos no entraban, sino que entraron los gendarmes, que duraron como unos 3 días, deben haber durado aquí. Y ellos nos hablaban por una bocina hacia adentro, instalaron una bocina aquí. Y las expresiones de los gendarmes hacia los militares no eran las mejores. Decían que eran cobardes porque no se atrevían a entrar y todo. Bueno, este tipo de comentarios a los gendarmes les valió que lo sacaran de sus puestos y más encima se fueran presos aquí. Puesto que también le costó al alcaide después y tengo entendido, según leí y me informé en un diario, al mes o 2 meses después que el alcaide lo fusilaron. Nosotros vinimos en condición de prisioneros de guerra, una guerra que yo nunca participé. Fue una guerra que era unilateral. Y creo que también lo entendieron muchas personas, oficiales y muchos militares que estuvieron aquí, porque tuvieron un trato bastante deferente hacia nosotros. Por ejemplo, el capitán Benavides, que fue el capitán que estuvo a cargo de esta cárcel, fue una persona que las veces que tuvo trato con nosotros fue bastante deferente. No así el comandante Larraín, que fue muy duro. Gocé del beneficio y de la simpatía de algunos militares por el hecho de ser reconocido como la persona que entretenía adentro a los demás, a los presos. Y había un cartón, un cholguán. En ese lugar había un cholguán amarrado con un hilo plástico. Sacamos el hilo ese que había ahí y el cholguán o la madera tercial y me hicieron como una especie de columpio. Y yo me sentaba ahí. Y en la noche me subía, me sentaba y por aquí le hacía el show a la gente. Había un programa de televisión, La Manivela, que era bien conocida, y Jaime Celedón hacía un antianimador que se llamaba Lalo Cabrera. Y tenía una canción que decía: estas son las noches fantásticas de Lalo Cabrera. Y todo el resto de la cárcel contestaba: Lalo Cabrera. Cada una de las celdas preparadas durante el día lo que iban a hacer en su show. Y cantábamos una canción que decía: aquí en Pisagua todo el mundo se divierte, la comida es abundante para todo visitante que ha venido a veranear. Recuerdo que un día no hubo show. Aquí en el medio, en ese día, nos nombraban y nos sacaban a los que iban a ir a los interrogatorios, les vendaban la cara y salían en una fila tomados ahí. La espera nuestra era tensa porque no sabíamos, los primeros que salieron no sabíamos qué iba a pasar con ellos. Pero cuando volvieron nosotros estábamos todos asomados en las ventanillas esperando la llegada y nos dimos cuenta que venían a muy mal traer, que el lugar donde habían sido llevados a ser interrogados era un lugar seguramente donde todos íbamos a tener que llegar y eran torturados. El problema era que teníamos que esperar cada uno de nosotros que llegara nuestro momento. A todos les iba a llegar el momento en que iban a ser puestos en una fila acá y con la vista vendada. Me dijeron así que no quieres hablar ni nada, y me sacaron. Me dijeron hay que fusilarlo y me sacaron por este patio que está. Escándalo. Ya, a ver. ¿Y yo llegué primero que ti? Ay, Giancarlo, mi amigo. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un cuchillo, mira, te me rajaste la calzoncilla. Como íbamos vendados no sabíamos cuál era el camino que teníamos que recorrer y hacia qué lugar íbamos. Este camino era muy tenso de ella.
La verdad es que era muy tenso porque nosotros sabíamos que íbamos a algún lugar donde se practicaba la tortura y interrogatorios con apremios físicos. Había un almacén de una señora que sufrió mucho, de haber sufrido mucho, porque veía este tránsito bien complicado de los presos que estaban en la cárcel. ¿Cuál era la almacén? Del 73, el almacén que había aquí al frente. ¿Ah? ¿Dónde era? Ahí, ¿a dónde está? Ah. Esto fue un almacén en alguna oportunidad, ¿no? Ah, el almacén era un poquito más allá, ¿no? Está desarmado. Bueno, aquí era el almacén, cuando veníamos de vuelta y ya se nos habían sacado las vendas de los ojos, la señora estaba parada ahí, justo donde falta esta plancha de zinc, y ahí la señora miraba y muy dolida, ¿no es cierto?, muy espantada a lo mejor del suceso que ella estaba viendo, y nos invitaba a pasar. Y pasábamos al almacén y entrábamos para acá y ella nos convidaba, comía, nos daba unos tarros de sardinas. Yo creo que la señora regaló toda la mercadería que tenía en su almacén. Incluso le convidaba a la gente algún traguito de vino del que ella tenía, y que eran hechos anecdóticos porque como veníamos débiles, más encima en una condición física difícil, con 2 copas de vino muchos se curaban y llegaban medio con la caña a la cara. ¿Y quién es su tía? ¿Sabe Quique? ¿Sí, allá? Trabajaba en el hospital antes. Ya. Ahora hace poco nomás, hace como 2 años. Está enfermita. Dígale que fue una excelente persona, que ella no se imagina cuánto le sirvió a la gente. Esta playa me trae inmediatamente un recuerdo. Tal como está ahora, había muchos güiros y los militares nos avisaron que venía la Cruz Roja, que nos iba a visitar la Cruz Roja. Por lo tanto, nos facilitaron máquinas de afeitar. A un grupo de personas que eran los que teníamos el slip de colores, nos mandaron limpiar la playa, y nosotros íbamos a tener que, cuando viniera la Cruz Roja, que nos observaron desde este mismo lugar, nos tocó limpiar la playa. Entonces, el otro resto iba a estar acá en el teatro. En el teatro, sentados en las butacas, iban acá. Y el signo de que nosotros nos teníamos que meter a la playa era cuando este grupo que estaba en el teatro tenía que cantar la canción nacional. Porque eso significaba que salía la Cruz Roja del teatro y se venían hacia acá, y nosotros corriendo nos teníamos que meter al agua y saltar y correr y pasarlo bien, porque esa era la sensación que teníamos que dar en ese momento. La verdad es que lo hicimos, pero nos reímos y lo pasamos bien, no porque nos hubiesen dicho que teníamos que hacerlo, sino por el papel que estábamos haciendo en ese instante, que era una farsa. Y la verdad es que teníamos mucho temor de contar la realidad de lo que estaba sucediendo. Incluso hubo, me recuerdo, una de las personas que estaba detenida que dijo: no estamos en el Sheraton, pero nos atienden súper bien. Fue una chupada de media de nuestro amigo a los militares. A ver, miremos, reconozcamos primero. Ah, claro, aquí fue. Estas son las... Claro. Ahí están los caballos, claro. Viene esa pared. ¿Dónde fue? A ver, en esa... Claro, en esa pared no. Bueno, ese fue el lugar, de aquí entrábamos nosotros con la vista vendada, me metieron a una pieza que yo toqué y tocaba como unos papeles de cemento, digamos, de saco de cemento, que fueron los que ustedes pudieron ver ahí, con la vista vendada, por supuesto. Y se escuchaba por estas otras piezas, se escuchaban muchos quejidos, muchos lamentos, muchos gritos. Y tú sabías que en determinado momento te iban a llamar a ti. Estaba esperando cuando sonó un timbre, un timbre, y cesaron los gritos, cesaron
y era el momento de la colación, del almuerzo, así que a mí me tomaron y me sacaron de ahí y me llevaron a un lugar hacia la playa que me gustaría verlo, y ahí estuve esperando yo bastante rato hasta que almorzaran y todo. Volvió a sonar otro timbre y fue una persona a buscarme y me trajo de la playa hacia acá y me dijo, trata de no, en el interrogatorio, trata de no hablar, trata de no decir absolutamente nada porque te van a interrogar y seguramente te van a pegar. A medida que nos empezamos a aproximar hacia acá, hacia este lugar, el tipo empezó a cambiar la actitud, me empezó a tratar mal y todo. Hasta que llegué aquí, entré a una pieza y en una de esas piezas comenzó mi interrogatorio, que fue con apremios físicos, por supuesto, y que me tuvieron después 3 días orinando sangre. Fue bastante complicado. Después me dijeron así que no quieres hablar ni nada, y me sacaron. Me dijeron hay que fusilarlo y me sacaron por este patio hacia acá. Ah, hicieron una especie Claro, de y me llevaron hacia una de esas paredes. Y cuando estaba ahí, llegó el fiscal y manifestó, dijo, señor Jorge Navarrete, usted ha sido investigado y no es culpable absolutamente nada, por lo tanto queda en libertad. Le pedimos disculpas a nombre de Chile. Esa era la voz que acaricia, que le llamábamos nosotros. Entonces, cuando estaban comiendo, pollito, ¡Mamá! Mi papito, fíjate que te estaba dando un tremendo beso con la nana. los que quedamos en libertad nos trajeron a este mercado. Y aquí hacíamos unas filas, nos entregaron las encomiendas, y hacíamos unas filas y dormía una fila de gente ahí y otra ahí en el suelo. Y sucedió un hecho maravilloso que fue el que artísticamente a mí me ha marcado más. Porque en este mercado organizamos nosotros un show como para despedirnos. Y el día del show nos pidió autorización para ver este show el capitán Benavides e ingresó. Aquí, en la mitad, yo presentaba el show. Estaban todos sentados aquí alrededor y a mí me tocaba presentar el show. Y me recuerdo que yo presento y digo, desde México, señoras y señores, voy a presentar a un cantante que viene en una gira que ha querido culminar en el principal escenario de Pisagua. Desde México a Pisagua, señoras y señores, René Calderón. Y lo señalo hacia ese lugar y René Calderón sale completamente vestido de mexicano, pero completo, con un traje maravilloso de mexicano. La verdad es que fue muy emotivo, se nos pusieron los pelos de punta todos nosotros, nos paramos, se pusieron de pie todos los que estaban, y ha sido el aplauso más emotivo que yo he escuchado. La verdad es que cómo en estas circunstancias podía entrar una persona vestida de mexicano. ¿Qué había pasado? Que vestuario se había conseguido un pantalón negro, un jeans negro con una chaqueta negra. Al sombrero le habían puesto ala con cartón piedra, le habían metido un ala, le habían pintado con corcho, y todas las abotonaduras, las espuelas, todos los adornos preciosos de los trajes los habían hecho con las latitas de Nescafé, los tarritos de Nescafé. Yeah. Con esas latitas habían hecho el traje. Fue un show maravilloso. Fue tanto que el capitán Benavides pidió la palabra en determinado momento, quiso dirigirse a nosotros y la emoción fue tremendamente grande. Él no resistió el impacto del momento y cuando ya empezaron a asomar sus lágrimas, él abandonó el lugar corriendo, se fue. Y nos decían que iba a llegar el barco, luego el barco que nos venía a buscar. Y yo me aproximaba acá, o todos nos aproximábamos acá, a este lugar. Y por aquí mirábamos si se veía el barco, si iba a llegar o no iba a llegar. Seguramente no llegaba el barco porque estaban esperando que se nos pasaran algunas marcas del duro interrogatorio que nos tocó vivir. Oye, viejito, ¿se puede entrar al teatro o no?
Mamá, fíjate que mi papá se estaba dando un tremendo beso con la nana. ¿Así le dijo? Dímelo a la hora de la comida, cuando estemos comiendo, anda y dime eso delante de tu papá. Ya, mamá, yo te voy a decir cuando estemos comiendo. Entonces, cuando estaban comiendo, Pollito, Mamá, mi papito, fíjate que se estaba dando un tremendo beso con la nana. Igual que lo que te da mi padrino cuando mi papá no está. quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cariño que nos han demostrado. Nosotros vinimos en una misión de contar un poco lo que fue nuestra experiencia vivida hace muchos años. Este es un programa que sale por la televisión alemana. El 32 de febrero del próximo año. Este lugar es, la verdad, un lugar que me trae el recuerdo final de mi estadía y nuestra estadía en Pisagua, porque la verdad es que nos formaron acá. Era el transporte Orella el que nos llevaba de vuelta, un barco en el cual lo pasamos muy bien porque teníamos todas las posibilidades de comer, dormíamos en camarotes, dormíamos muy bien, nos atendieron como verdaderos pasajeros. Pero aquí no lo pasamos bien. Aquí el mayor Larraín, me recuerdo que nos hacía correr, nos hacía unos juegos, pero que eran juegos y carreras y ejercicio para personas normales, no para nosotros que habíamos llevado una vida tan dificultosa y tan difícil durante el tiempo que habíamos estado. Yo nunca pensé que iba a volver a este lugar, nunca pensé que iba a tener el recuerdo tan patente. Siempre que yo cuento esto de que me sucedió el año 73 como una película que empieza a pasar por mi mente, pero ahora acá en el mismo lugar de los hechos hay un sentimiento más profundo, el cual espero que me sirva muchísimo. Yo soy una persona que hace mucho tiempo que perdoné, porque si no hubiese perdonado aún sería prisionero de aquellos que me hicieron sufrir en esa oportunidad. Mis recuerdos de aquella oportunidad son dolorosos, son difíciles, pero no se me exacerba un rencor o algo que me invite a dividir. Muy por el contrario. Ojalá que lo que a mí me sucedió no vuelva a suceder jamás y que sirva para que tomemos conciencia todos de que Chile es un país de hermanos y no un país donde vemos gentes distintas que tenemos que perseguirnos o matarnos los unos a los otros. De la gente he sabido de muy pocos. Mi amigo Iván, la persona en la casa del cual me detuvieron, bueno, él se fue exiliado, después volvió y vive aquí en Chile. Después fue mi primer productor artístico que tuve. La mayoría de la gente se fue fuera del país, se fueron exiliados. Yo siempre me quise quedar acá en Chile, siempre quise trabajar acá. El mayor Larraín, la persona que creo más mal se portó con nosotros acá, creo que ya no existe, no está aquí en este mundo. Bueno, creo murió de cáncer Nunca supe del capitán Benavides, que fue una persona que demostró gran sentido humano, demostró aquí gran preocupación por nosotros. No me cabe ninguna duda que sufrió cuando nosotros sufríamos y estuvo feliz cuando nosotros le dijimos adiós a este puerto. Y cuando se me pregunta si
si quiero algún castigo. Yo siempre creo en la justicia y creo en la verdad. Eso es impajaritable. Yo creo que eso nunca debe transarse, ni la justicia ni la verdad.